A ver, muy buenos días, estimados estudiantes. Bienvenidos una vez más a la clase de Geopolítica cuarto, ¿no? Espero que hayan tenido un bonito fin de semana, hayan resuelto algunas actividades y cuando encontrándonos a la cuarta semana, ¿no? Espero que, espero que ya hayan resuelto sus actividades pendientes. El día de hoy, ¿no? 7 de junio siendo las 9 de la mañana. Vamos a ver algunos puntos, ¿no? Acerca de la geopolítica. Ustedes saben que para todo no existen leyes, eh, la Constitución, por ejemplo, ¿no? Ahí están nuestras leyes, nuestros derechos, el Código Civil. Pero acá también en la geopolítica hay unas leyes que vamos a ver hoy día, ¿no? Por ejemplo, ustedes en su casa tienen algunas leyes, ¿no? Bueno, tal vez puede ser que sí, tal vez puede ser que no. A ver, vamos a ver las 10 leyes básicas de la geopolítica a continuación, ¿no? ¿Cómo se hizo esto? ¿A qué manera? ¿Qué es lo que tiene que intervenir? ¿No? A ver, ¿no? A ver. De acuerdo a la evolución de la geopolítica, se pueden apreciar conceptos vertidos por la revista Geopolítica de Múnich. Geopolítica es una ciencia que trata de la dependencia de los hechos políticos con relación al suelo. Según Karl Haushofer, geopolítica es la ciencia básica del arte de la actuación política en la lucha o vida o muerte de los organismos estatales por el espacio vital. Weiger dice, ¿no? La geopolítica es la geografía política aplicada a la política del poder nacional y su estrategia, de hecho, en la paz o en la guerra. No sé si ustedes se recuerdan, ¿no? Que siempre andamos, siempre andamos, bueno, viendo uno que otro. Sí, si no recuerdan la guerra con Chile. ¿Por qué los chilenos habían invadido el Perú? Para causar, para, digamos, para ocupar territorio. Igual después sucedió con la época del segundo civilismo, el auge del caucho. También los otros países se peleaban por tener un poco de territorio de Perú. Y así Perú pues, se fue achicando una que otra vez. A ver, ¿no? Según Wenger, dice que la geopolítica es la geografía política aplicada a la política del poder nacional. ¿Y qué tiene que ver el poder nacional en esto? Dirás, ¿no? Primero, ¿qué es poder nacional? ¿No? ¿Qué es el poder nacional en sí? A ver, ¿qué es el poder nacional? El poder nacional es la suma de todas las fortalezas de una nación que le permiten establecer su estrategia de desarrollo en pro de los objetivos nacionales, pese a los obstáculos que pueda pasar la nación en un determinado momento, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Las facetas importantes de la geografía son localización, o sea, nos referimos a la ubicación en donde se encuentra pues el país, el clima, la topografía, el subsuelo que tiene, el relacionamiento o vínculo entre la política externa y la localización geográfica, la presencia de un determinado obstáculo de agua en muchos casos ofrecen protección a un Estado-nación o a varios, como es el caso de lo que, por ejemplo, ocurre en Gran Bretaña, Japón y Estados Unidos, y lo que en otras cosas permitió que Japón siguiese políticas aislacionistas.
Por su parte, la presencia de grandes fajas litorales también permiten a las naciones que cuentan con este tipo de recursos de desarrollar medios de transportes orientados al comercio o a la guerra y con los que se puede expandir y o fortalecer influencias tanto pacíficamente como a través de la conquista. Por ejemplo, ¿no? En Polonia no tiene obstáculo importante que le separen de sus poderes vecinos. Y en buena medida por ello es que se vio involucrada en numerosos conflictos, de lo que en ciertos casos atentaron contra su independencia. Yo le hicieron perder territorio. A ver, no sé si se recordarán que en Polonia logró su independencia recién cuando, en 1918. Luego de más de 100 años en que fue gobernada por el Reino de Prusia, el Imperio Ruso y el Imperio Austriaco. El clima obviamente también tiene su incidencia, especialmente en ciertos casos. El clima, por ejemplo, puede afectar enormemente a la productividad de la agricultura rusa. O sea, estamos refiriendo pues, en Polonia. Ah, ya, claro, pues digamos. Ustedes saben que en Rusia con esto del frío, por eso. Si recuerdan el Mundial de Rusia, imagínense. Sí, pues también influye. Por ejemplo, ahorita pueden sembrar, se pueden sembrar. Y eso también tiene que ver, digamos, con los alimentos transgénicos. Sí, eso que me recuerdo, ¿no? Por ejemplo, hoy en día también se puede sembrar tomate en esta temporada. Ya, a ver. No, digamos, por otro lado, y continuando, ¿no? Con el análisis ruso, corresponde señalar que el gran tamaño del territorio ruso y los rigores de su clima le dio al país ciertas ventajas en el llamado Grande Guerra Patriótica durante la Segunda Guerra Mundial. O sea, digamos, referente al poder nacional. No sé, digamos, todo eso corresponde, o sea, para hacer recién estas leyes de la geopolítica, como ustedes lo verán, ¿no? Todo ello corresponde. Como digo,
un poco a poco, ¿no? Como digo. Por otro lado, Jorge Atencio, la geopolítica, como dice, debe ser y será la conciencia geográfica de un Estado. La geopolítica pesa y evalúa una situación determinada y sobre la base de sus conclusiones trata de dirigir la política práctica. O sea, digamos, a ver, o sea, digamos, el Estado tiene que conocer en sí todo su territorio. Pero, ¿esto qué entra? Digamos, el Estado en sí lo tiene, ¿no? Sabe la teoría del territorio. Pero, ¿cómo cómo llega hacia todos los pueblos? Llega, sí llega, digamos, a través de los gobiernos distritales, a través de los gobiernos distritales y también los regionales, sí, a través de los gobiernos distritales y a través de los gobiernos regionales. Algunos dicen, no, que todo es culpa del gobierno central, pero no es culpa del gobierno central. Primero se tiene que fijar cómo están cómo está, digamos, el gobierno, no, bueno, las municipalidades. Eso sí, digamos, sí llega. Uno dice, no, que todo es culpa, no, no todo es culpa del Estado. Primero pregúntate si el gobierno distrital. Si tu gobierno distrital te ha dicho que no han podido cumplir, entonces ya echa la culpa al regional y del regional te pasaste pues no. Ya, a ver. Según, como dice antes de pasar, ¿no? Eh, de Vincent Vives, ¿ya? Otro geopolítico. Dice que la geopolítica es la doctrina del espacio vital. Resume los resultados de la geografía histórica y de la geografía política en una síntesis explicativa que intenta aplicar la consideración de los sucesos políticos y diplomáticos contemporáneos. No pertenecen propiamente a la ciencia geográfica. O sea, digamos, ¿qué tiene que ver acá la historia? Como yo una vez le dije, ¿la geografía histórica tiene que ver algo con esto? Claro que sí. La geografía histórica tiene que ver con esto, claro. ¿Por qué? A ver, digamos. La geografía histórica, pues no, es el estudio de la geografía humana del pasado. La geografía histórica estudia una variedad amplia de ediciones y de asuntos como mapas, antiguos libros, bueno, más que todo libros de viajeros, datos estadísticos, publicaciones periódicas, entre otros. Aunque no existe un acuerdo sobre si es una ciencia histórica, como por ejemplo Orella Unzue lo niega, un tema común es el estudio de la geografía del pasado y cómo un lugar o una región cambia con el tiempo. Muchos geógrafos históricos estudian patrones geográficos con el tiempo, incluyendo cómo la gente ha obrado recíprocamente con su ambiente y creado el paisaje cultural. La geografía histórica utiliza fuentes históricas que determinan cómo las características culturales de varias sociedades emergieron y se desarrollaron, entendiendo su interacción con su ambiente local y sus alrededores. Esta rama secundaria de la geografía humana se relaciona
de cerca con la historia y la historia ambiental. Claro, como digo, ¿no? Tiene que ver mucho cómo un país de un momento se transformó. Por ejemplo, digamos, ¿no? Hoy en día, ¿cómo está Lima? Hmm, Lima no es la misma de hace 100, 200 años, acuérdense. Acuérdense. Mucho, muy bien. Ya, a ver. Otro, otro geopolítico dice, bueno, Edgardo Mercado Jarrín, que es peruano, dice que es la ciencia que estudia en conjunto la vida y el desarrollo de un grupo humano organizado en un espacio terrestre, analizando sus múltiples y recíprocas influencias, para deducir sus objetivos y estudiar sus proyectos con el fin de lograr el mayor bienestar y seguridad a la nación. Claro, como nosotros, pues no, estamos organizados. Estamos bien organizados, ¿no? Están organizados por pueblos, por distritos, por provincia, por departamento, en todo, casi, bueno, casi todo. Ahorita que la pandemia un momento ha sido, ¿no? Crucial para muchos, pero ahí vamos, bueno, un poquito organizados, así como, digamos, organizamos la hora de la clase. Saben qué día les toca, por eso. Un claro ejemplo, ¿no? ¿Ustedes cómo están organizados en casa? ¿No todos duermen en una cama o sí? No, ¿no? Ya, a ver, vamos a ver cuáles son estas leyes. Vamos a ver cómo son estas leyes, como dice. A ver, vamos con la primera ley. Dice, ¿no? Todo espacio geográfico posee un punto, núcleo de cohesión o eje de dominio, que es clave para el control de dicho espacio. ¿A qué cree que se refieren la primera ley? A ver, ¿a qué creen que se refiere la primera ley? Dice núcleo de cohesión. A ver, no sé si por lenguaje han aprendido qué es, ¿no? ¿Qué es la cohesión? No sé si se habrán acordado. Como decimos, núcleo es centro, pero núcleo de cohesión, ¿qué será? ¿No? Núcleo de cohesión, ¿qué será? ¿No? El núcleo de cohesión de un país es su región central, en términos geográficos. El núcleo de cohesión alejado de las fronteras es estratégico en términos de seguridad nacional. Se considera núcleo de cohesión al centro geográfico de los estados. Así como, digamos, Washington fue el núcleo de cohesión de las 13 colonias americanas. El territorio peruano fue el núcleo de cohesión del sistema de colonias hispánicas. En la actualidad, ¿cuál creen que sea nuestro núcleo de cohesión?
A ver, actualmente, ¿cuál será el núcleo de cohesión acá en Perú? A ver, el núcleo de cohesión actualmente, ¿no? Es Lima. Claro, en la actualidad es Lima, que está alejada y es ajena al nuevo poder en formación. La Cuenca del Plata, ¿no? El Triángulo Brasilia, La Paz y Buenos Aires es el nuevo núcleo de cohesión de Sudamérica. El Perú posee un núcleo de cohesión potencial entre Lima y Atalaya. El eje Lima-Atalaya es una ruta potencial capaz de unificar Lima o Cayali, con dos puntas de poblamiento y enormes recursos naturales, Lima y Atalaya. La carretera marginal desvirtuó la cohesión Lima-Cayali. La carretera marginal fue trazada sin un eje de grandes ciudades en sus extremos, como si lo serían Lima y Atalaya. Junín es el centro geográfico y militar quien domina Lima, Junín y Cayali. Domina el Perú. La resistencia de Cáceres duró 30 meses. La región Lima, Junín o Cayali es la zona de cohesión del territorio peruano. Ya, ese es según la primera ley, ¿no? Sí, según la primera ley. La segunda ley, ¿qué te dice? Todo espacio circundante al núcleo de cohesión se fracciona en diversas líneas estratégicas de dominio o de orden geovial. Sí, lo acabo de decir, ¿no? Mencionando las dos leyes por parte de conexión, ¿no? También, digamos, Lima es el centro, la capital del Perú. Para conectar a través de otras ciudades, ¿por dónde se debe ir? Por carretera central, por Panamericana al sur, por Panamericana al norte, ¿no? Lima es el centro. ¿No? Y hay líneas estratégicas. Hay líneas estratégicas. Aunque a veces no todos los departamentos no lleguen a conectarse, porque digamos en algunos lugares tienes que utilizar avión, o si no usas avión tienes que usar por barco, por río. Ah, por canoa también. Ya, a ver, según la tercera ley, ¿qué no viene a ser la tercera ley? La expansión de todo núcleo de cohesión se realiza mediante la acción centrífuga de fuerzas denominadas tensiones, y que son de quíntuple carácter geográfico, biológico, demográfico, económico, social y cultural, psicológico y político del control total. A ver, eso tiene que ver mucho con los del centralismo, ¿no? No hay un tema de regionalización que no parta de la crítica al centralismo. Se considera que Lima concentra el 70% de la producción industrial y absorbe el 70% del crédito bancario. Consume el doble de alimentos que el resto del país y concentra el 75% del empleo. Lima consume el 65% del gasto público, mientras que la malnutrición afecta al 19% de niños menores de 6 años. En Lima, en la Sierra Sur, este mal se eleva al 50%,
y en la selva se acerca al 70%. La mortalidad media de Lima es de 6 niños por cada 1000 nacidos, en tanto que en el sur del país andino se experimenta mortalidad africana del 30 por 1000 nacidos. El analfabetismo, también que tiene que entrar, se pronuncia el 10% en Lima, llegando al 50% en departamentos del sur andino. Y madre de Dios, Lima produce el 50% del cemento del Perú y absorbe el 50% de la energía eléctrica del país. No hay un indicador estadístico que no revele la concentración del centralismo, y esta situación ha creado una manera de pensar casi incuestionada. Es necesario desmantelar el centralismo que se ha confundido con descentralizar. Es difícil no pensar igual que la mayoría, sin caer en la versión de la mayoría ofendida. Esta mayoría tiene una justa causa para ofenderse de tanta concentración del poder en Lima. Pero, ¿será correcto descentralizar sin desmantelar el desarrollo ya logrado del país? ¿Será correcto desvincular la división territorial del trabajo en las distancias? ¿No? Desde el punto de vista económico, sería más conveniente descentralizar las nuevas industrias e inversiones públicas en regiones priorizadas. Pero desmantelar la industria de electricidad y el mercado ya formado sería retroceder los vínculos territoriales formados a lo largo del siglo XX entre los seis departamentos que forman. Según la cuarta ley, la acción centrífuga de las tensiones tienden a desencadenar una acción centrípeta hacia la región nuclear, intensificado así la capacidad inicial de expansión y el poder centrífugo en todo el sistema. O sea, digamos, tiene que expandirse más allá. Tiene que expandirse más allá. Claro, pero digamos, también se tendría que elaborar pues, un plano, se tendría que ver el clima, el ambiente, ¿no? Si se puede desarrollar. ¿No? ¿Ustedes qué opinan? Pero sí hay, digamos, esto de la descentralización. A ver, con las siguientes reglas. Dice, quinta ley, las tensiones en su acción permanente se combinan adoptando formas institucionales básicas de sextuple calidad, tecnológicas, administrativas, comercial, militar, cultural y mística. Digamos, en cada departamento, ¿no? Se va poco a poco formando. En cada departamento, en cada distrito se va poco a poco formando. Con razón que encontramos con una comisaría, encontramos comisarías, o no tienen una comisaría.
¿no? ¿O acaso piensan que todo está centralizado? Sí está descentralizado. ¿No? Como que... Sexta, a ver, dice, ¿no? La permanente acción de tensiones influyen para que el espacio circundante a una sola nuclear se formen alrededor de ella cuatro zonas de manifestación de su poder en forma decrecientes desde el núcleo a la periferia. Tales son la anexión, no, anexión. ¿A qué se debe la anexión? ¿Qué es anexión? Bueno, aunque, digamos, esto de la anexión tiene sí su propia definición, pero a ver. La anexión es un proceso generalmente violento, como dice, generalmente violento, en algunos puede ser pacífico, ¿no? Por el cual un estado o un país se apodera de otro, destruyendo, trasladando o integrando toda o parte de sus instituciones, especialmente las fuerzas armadas que puedan tener y sus órganos de política internacional, embajadas, consulados, representaciones ante instituciones internacionales. Acciones no suelen ser deseadas por la clase dirigente del país anexionado, generalmente pierden todo parte de su poder, si pueden ser deseadas por la mayoría de la población. Por ejemplo, ¿no? Resulta difícil dar ejemplos de anexiones, pero no suele ser un término con lo que el gobierno se siente cómodo. Pero algunos casos sí están claros, incluso bajo resoluciones de la ONU. Casos de anexiones son Tibet por China en 1950, Vietnam del Sur por Vietnam del Norte en 1975, Kuwait por Irak en 1990, República Dominicana por España el 18 de marzo de 1861. Otros casos no son tan claros. Lo constituye, bueno, el Sahara Occidental por Marruecos en 1975, donde la primera no llegó a ser una nación independiente, pese a estar previsto un referendo para tal fin. Los territorios palestinos por Israel, Galilea, Egipto, la Franja de Gaza y de Jordania, Cisjordania, durante el transcurso de la guerra árabe-israelí en 1948. Fue más bien un reparto, más que una anexión poco clara. Palestina no llegó a ser una nación independiente, pues la Liga Árabe pospuso su independencia hasta la destrucción de Israel y su desaparición como el Estado independiente. La derrota árabe en la guerra citada lo impidió. También de protectorado. A ver, protectorado, recuerda que nosotros tuvimos el protectorado de San Martín, no sé si se acordarán. A ver, no sé si se recordarán el protectorado de Don José de San Martín. A ver, no sé si se recuerda, ¿no? El protectorado de Don José San Martín, que fue instalado el 3 de agosto de 1821 y perduró hasta el 20 de septiembre de 1822. El Libertador, ¿qué esperaba? Esperaba completar, pues, no, la independencia del territorio nacional
y preparar el camino para la instauración de un régimen monárquico constitucional. O sea, digamos, estábamos sometidos bajo un protector. ¿No? O sea, la soberanía, o sea, el protectorado y donde ejercían la soberanía. Claro, o sea, digo, vivimos ese protectorado, ¿no? Pues sí. ¿Para qué? Para nosotros poder salir de la independencia, o sea, tener nuestra independencia. Séptima ley, cada zona que se organiza alrededor del núcleo tiende a adquirir la calidad de que le procede, dando origen en cada proceso de conversión la aparición de una nueva zona extrema de interés y así a una expansión general del sistema. A ver, alrededor del núcleo, a ver, ustedes que están cerca, ¿no? O los de parte. Sí, ¿no? Sí, 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 o sea, digamos a veces no es solo Lima, sino se van más allá de Lima. Por ejemplo, debajo de Lima está Ica, claro, Ancash. Octava ley, la expansión de todo sistema organizado por un núcleo de cohesión es carácter previsible y debe realizarse de pequeños a grandes espacios. Y es una de las grandes verdades. Digamos, Lima empezó con una ciudad pequeña, pero poco a poco fue, ¿no?, convirtiéndose en una gran ciudad. Sí, convirtiéndose poco a poco en una gran ciudad. Esa es una de las grandes verdades. Y ni siquiera Lima, digamos los otros departamentos donde hubo, pues no, también poco a poco. Ya, a ver. Novena ley dice, la línea de expansión periférica de una nación está constituida por la línea frontera, pero no puede reducirse a una sola línea marginal. En realidad es un sistema de líneas, tantos como matices o grados de tensiones se han producido, pudiendo afirmarse que al menos existan cinco: A, la frontera de la zona nuclear; B, de la zona de anexión; C, de la zona del protectorado; D, de la zona de influencia; y D, de la zona de interés. A ver, hemos visto la de anexión y de protectorado, pero no hemos visto la zona ¿de qué? De influencia. ¿Qué se deberá a esta zona? Es un área o región en la cual organización o Estado ejerce cierta clase de indirecta dominación cultural, económica, militar o política. Y la zona, bueno, de interés, pues donde, digamos, el Estado también tiene para poder progresar. Décima ley, la natural expansión de los estados los conduce forzosamente a un conflicto entre sí, de tal naturaleza que solo puede solucionarse mediante la pacífica integración de ellos dentro de un sistema superior mediante la subordinación de un sistema al otro, en forma pacífica o violenta. Finalmente, un solo proceso acabará por tener estrecha interrelación a todas partes del mundo y resultado de un solo mundo político que tendrá la misma extensión del físico. Ya, a ver. Fíjate que dice, ley analiza y haga un informe explicando cada una de las 10 leyes básicas de la geopolítica dada por Morote Solari. ¿No? Y bueno, en palabras resumidas, digamos, el tamaño del Estado aumenta con su nivel de cultura. El crecimiento de los Estados sigue otras manifestaciones del crecimiento de los pueblos, que necesariamente preceden al estatal. El crecimiento del Estado se produce por anexión de miembros más pequeños. La frontera es el órgano periférico del Estado y toma parte en todas las transformaciones del organismo estatal. En su crecimiento, el Estado se esfuerza por alcanzar territorios políticamente valiosos.
Los primeros estímulos al crecimiento espacial le llegan al Estado desde el exterior. La tendencia general de la anexión territorial se transmite del Estado en Estado y aumenta continuamente en intensidad. A ver, como nos queda pocos minutos, vuelven a entrar, ¿no? Con el mismo enlace que les envió. Ya, vuelven a entrar con el mismo enlace que les enviaron. Ya, sí, sí, segundos, yo quiero. Vuelven a entrar con el mismo enlace que les envió. ¡Ah, su madre, tengo sueño!